Bienvenidos nuevamente más a una clase del curso virtual de evaluación en violencia de género. Hoy te voy a estar hablando de todos los procesos de intervención que va a estar en complemento a las clases que ya encontrarás dentro del módulo. Ya al hablar del proceso de haber evaluado todo el tema de violencia de género, de haberla identificado, de verificar las consecuencias, vamos a centrarnos ya en las sesiones en los objetivos terapéuticos que puedes empezar a diseñar desde una fase clínica. Dentro de los objetivos terapéuticos que se sugieren para procesos de intervención, puedes elaborar los siguientes. A. Una valoración del riesgo. B. Entrar a verificar la percepción del entorno. C. El empoderamiento. D. La sintomatología clínica. Y E. Los cambios en el área social. Dentro de los objetivos terapéuticos debemos tener en cuenta lo siguiente. En el tema de la valoración de riesgo debemos empezar a fortalecer, promover y resaltar o rescatar las medidas de autoprotección que pueda tener la víctima. Un ejemplo, que la medida de autoprotección sea llamar a un familiar, a un conocido, a un amigo, retirarse del lugar donde puede haber maltrato o demás. En una segunda instancia vamos a entrar a revisar la percepción del maltrato, entrando a evaluar el reconocimiento del ciclo de la violencia, que la persona aprenda a identificar cómo ocurre el ciclo de la violencia, los tipos de violencia que pueden ocurrir, recuerda que son física, puede ser psicológica, puede ser económica u otras más que hemos visto en clases anteriores. Por otro lado, los reconocimientos de la violencia intrafamiliar, que los aprende a identificar y además la tipología de la violencia sufrida, cómo afecta, en qué afecta y demás. Además, debemos también tener en cuenta el reconocimiento del impacto de los hijos. No lo olvides que a pesar de que el niño o los niños no sean directamente maltratados, la consecuencia del observar maltrato sí va a afectar a nivel psicológico en lo que son los menores. Ahora, en el tercer fase del objetivo terapéutico podemos llegar a desarrollar el empoderamiento. Dentro del empoderamiento vamos a empezar a modificar todo lo que son los mitos y las creencias, los niveles de autoafirmación que puedan verse afectados por la desesperanza aprendida, la regulación emocional, la asertividad de la toma de decisiones, la potenciación y las relaciones igualitarias del buen trato y descartar la dependencia emocional. No lo olvides que en algunos casos puedes aplicar pruebas de orden psicométricos para verificar la personalidad tanto de la afectada como en algunos casos del agresor si llegase a comprometerse con el proceso terapéutico. Abordar también el tema de la sintomatología clínica, pero quiero que tengas en cuenta en esta parte, en la sintomatología clínica, sobre todo en la parte física. Podemos encontrar que algunos tipos de violencia pueden llegar a afectar a nivel físico a corto, mediano y largo plazo. Debemos también trabajar en la parte de objetivos terapéuticos los cambios en las realidades sociales y acá vamos a mejorar o a trabajar o en algunos otros casos a enseñar entrenamiento en habilidades sociales, las habilidades de desarrollo de actividades sociales y red de apoyo social y el afrontamiento del área de lo laboral. Muchas veces vamos a encontrar que las víctimas se escudan o tienen una justificación dentro del proceso que se debe a la parte económica y que debido a la parte económica aportada por agresor se mantiene este ciclo. Dentro de las consideraciones previas a los 5 objetivos mencionados anteriormente, debes verificar los estilos de contacto, el impacto profesional, es decir, establecer un buen rapport por parte de nosotros como el profesional abordado en este caso, el grado de conciencia que tiene la víctima, es decir, hasta dónde es consciente que la violencia puede o no afectar su vida, cómo puede afectar este grado de conciencia en, por ejemplo, la toma de decisiones de los niños en términos de crianza. También debemos hacer conciencia y sensibilización sobre los tipos y gravedad de violencia y sus secuelas, entender, no habituarse ni minimizar la violencia física, ya que en algunas ocasiones se reduce la violencia física o se minimiza y el problema se mantiene. La elección del foco, es decir, cuál es el problema central que tiene la pareja o que tiene la víctima. Muchas veces vamos a encontrar que puede ser que el foco de atención o el foco del problema sea que la persona quiere mantener una familia para sus hijos y que a pesar de todo puede aguantar lo que sea por ellos.
La fase de violencia, recuerda el ciclo de la violencia, en qué fase puede estar en contacto la persona. Este tipo de la violencia en sí, qué área de conflicto ha afectado, su vida familiar, escolar, laboral, la autoestima puede verse en ese caso, el alcance de la intervención y la seguridad. Muchas veces en la fase de la seguridad vamos a necesitar el apoyo de entes judiciales, dependiendo de cada país, la policía, las comisarías, las alcaldías, las unidades de respuestas inmediatas, como pues la línea púrpura que en algunos casos vamos a encontrar. Dentro de los objetivos también terapéuticos debemos establecer el contacto psicológico, preferiblemente si ya lo tenemos establecido o si estamos haciendo un proceso de intervenciones en crisis por X o Y razón, debemos tener en cuenta que en el contacto psicológico debemos permitir algunas fases, como son el desahogo, la escucha activa, no ser un agente pasivo durante todo el proceso de la evaluación o intervención, dar la confianza o la percepción de seguridad con toda la información dada. Sin embargo, esto puede verse afectado si en algunas ocasiones está afectando la vida de otras personas o demás. El mostrar empatía, el llegar a transmitir esperanza en todo este proceso, el mostrar posicionamiento contra la violencia. Por otro lado, vamos a encontrar la ayuda a la acción y dentro de la ayuda a la acción vamos a tener en cuenta lo siguiente: el examinar el problema, explorar la violencia, informar de los recursos y derechos, promover la toma de decisiones y valorar el riesgo. En otra instancia, debemos también ofrecer lo que es seguridad a las personas y en ese orden de instancias, en la seguridad, debemos buscar la forma de alejar al agresor, sea por un acuerdo propio, que en algunos casos nunca pasa, sino debemos recurrir a instancias legales, como es una orden de alejamiento, en algunos casos, si la vida está en peligro de alguna de las dos personas. Facilitándole los recursos de acogida, vamos a encontrar que en algunos países, sobre todo latinoamericanos, hay algunas entidades que ofrecen apoyo a las víctimas y demás. El retorno al hogar primario, como puede ser la familia, la mamá, en algunos casos hermanos mayores, y cómo esto puede dar un apoyo. Facilitar los recursos de autoprotección, debemos enfatizarlo muy bien, que a pesar de que nosotros desde la parte profesional estemos apoyando, la parte legal también apoye, lo primero es que la persona debe buscar conductas de autoprotección. Un ejemplo, si el marido llegase a estar borracho o la esposa llegase a estar borracha y llega a intentar pegar, conductas para evitar que se lastime esa persona y se lastime nuestra víctima. El sostenimiento de la ruptura evolutiva. Muchas veces debemos iniciar procesos de fases de duelo en temas de violencia de género. No lo olvides que toda crisis hace parte de una fase de evolución psicológica de las personas, pero que en algunas fases puede que el evento traumático sea tan alto que necesitaremos el acompañamiento por parte de un tercero. En la recuperación emocional, vamos a tener en cuenta toda la visibilización de la violencia, es decir, hasta dónde llega a impactar la violencia, que la persona empiece a ver la violencia de manera real, que esos no son tipos de muestras de amor, como algunas veces puede pasar, que estar anclados a el tema del amor romántico. Vamos a trabajar de manera específica en las creencias erróneas, en los roles de género, en los aspectos emocionales, en las habilidades de solución de problemas y las redes de apoyo que pueda tener la persona. Por otro lado, también un trabajo de orden intrapsíquico va a ser la resignificación del hecho traumático. Como venimos diciendo anteriormente, un trauma o una crisis puede también favorecer a las personas para un desarrollo de orden personal. Vamos a darte algunos ejemplos de objetivos de intervención y objetivos terapéuticos que podemos realizar. Imaginemos que tenemos un paciente donde vamos a estar enfatizado en la evaluación del riesgo y dentro de las medidas de autoprotección. Como objetivos terapéuticos podemos desarrollar lo siguiente: establecimiento de estilos de afrontamiento por parte del paciente, potenciar sus recursos personales y en los objetivos de intervención de percepción del maltrato podemos trabajar o estar enfatizados en 4 temáticas: el reconocimiento y el ciclo de la violencia, los reconocimientos de indicadores de violencia intrafamiliar, el reconocimiento de la violencia sufrida y reconocimiento de los impactos. Para ello podemos plantear objetivos como son los siguientes: la evolución de la información, y en este orden de ideas vamos a trabajar la exposición del modelo explicativo y propuesta del tratamiento. Muchas veces no podemos llegar a afrontar la persona tan directamente, pero podemos utilizar
lo que son fases de imaginería. La psicoeducación del estrés traumático, perdón, del trastorno de estrés postraumático, que es necesario ya que muchas veces las personas no comprenden el impacto de un trauma, como puede ser la violencia, y que te puede ser un impacto tan fuerte a nivel psicológico como puede ser el de una guerra. La psicoeducación sobre el ciclo de la violencia es súper importante que cuando tengas una víctima entremos a evaluar estos aspectos. El llegar a nombrar el abuso y validar sus experiencias del maltrato. No lo olvides que muchas veces el agresor o la agresora, que en algunos casos pasa, vamos a encontrar que invalida los sentimientos, pensamientos y acciones de la víctima. Y por último lado, vamos a trabajar la psicoeducación sobre el impacto en los hijos. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta hasta dónde puede llegar a impactar o no el observar, el ver las consecuencias de manera directa o no de la violencia en algunos de los familiares. Como hemos venido hablando antes, vamos a trabajar también el empoderamiento y aquí vamos a trabajar la modificación de mitos, creencias, autoafirmación, asertividad, regulaciones emocionales, toma de decisiones y potenciar autonomía de web igualitarias. Para ello vamos a trabajar la revisión de creencias, revisión de problemas y acá podemos trabajar un poco los inventarios cognitivos, cuestionarios de Beck que nos van a servir en este caso. El prestar sentimientos de culpa y sentimientos de vergüenza va a ser también de alta importancia y prioridad. En algunos casos podemos anclar a este tema al tema, por ejemplo, de inteligencia emocional. La valoración de cosas positivas, un inventario de sí misma o lista de chequeo, y una guía o un diario sobre del libre de la mujer puede ser una guía en este caso que podemos trabajar. El trabajo intrapsíquico, que va a ser la resignificación del hecho traumático, la psicoeducación sobre fases de asertividad, muchas veces como tenía comentando, no hay una buena educación en este proceso, la aplicación y comentarlo y valorarlo, y la reelaboración afectiva a través de un vínculo. Podemos encontrar que muchas veces la violencia de pareja viene dada por una malformación de un constructo de pareja en relaciones anteriores y esto lleva a explotar o demás. Puede ser de una relación vivida anterior o un modelo como pueden ser los padres. Dentro de la sintomatología clínica, para poder reducir su impacto, ¿qué podemos llegar a trabajar? Técnicas de control respiratorio, ejercicios de respiración, técnicas de relajación intramuscular, la elaboración del duelo por ruptura, como hemos venido hablando, y el informe sobre las situaciones vividas por parte de la persona. Ya en los cambios en realidad social que podemos trabajar, vamos a trabajar el entrenamiento en habilidades sociales, el desarrollo de actividades sociales y red de apoyo y el afrontamiento en el área laboral. Para ello puedes plantear como objetivos los siguientes: programas de tareas y actividades agradables, el entrenamiento en expresar y recibir afecto. Ten en cuenta esta parte porque muchas veces vamos a encontrar que las víctimas, debido a lo que están viviendo o lo que vivieron anteriormente, se llegan a aislar y eso consecuentemente nos va a afectar a los hijos de las víctimas en sí. También el entrenamiento en iniciar y mantener contactos sociales debe ser de vital importancia en todo este proceso. Ahora vamos a centrarnos un poco sobre el empoderamiento. Vas a encontrar muchas veces en literatura o en otros videos o en otra información que se habla mucho del empoderamiento desde el concepto de autoayuda. Acá vamos a definir y dar una fase más centrada de lo que se entiende por empoderamiento y esto se refiere a la conexión de la persona con su poder y capacidad de reconocer desigualdades y transformarlas. Esto va a ser un proceso impersonal desde la parte interior en las relaciones sociales y luego en una parte colectiva. El empoderar no solo va a estar enfatizado al potencial la autoestima y la autoconfianza, no va a ser el conocerse, ni tampoco va a ser desarrollo de habilidades de comunicación y resolución de conflictos, sino que también es un proceso de toma de conciencia en las relaciones de género, los roles de dominio y sumisión, las creencias sexistas, la comprensión de cómo hemos aprendido a ser mujeres en todo este proceso o ser hombres en algunos casos, qué aspectos de la identidad de género los llega a desempoderar, sea de orden personal, de pareja o de orden cultural, y la transformación de relaciones cambiando nuestra posición y debemos enfatizar la autonomía y generar relaciones igualitarias. Ahora,
Para trabajar el empoderamiento personal te voy a plasmar algunos indicadores o algunos aspectos que puedes ir trabajando en diferentes ejercicios terapéuticos, como puede ser el autoestima, el autoconcepto, la capacidad de autocuidado, algo tan sencillo en la capacidad de autocuidado como que nuestra víctima puede usar una de sus prendas favoritas o utilice los aretes o en algunos casos puede utilizar su corbata, sus zapatos, que previamente la parte agresiva o el agresor había desautorizado, desacreditado e invalidado dichas partes. La información y conocimiento, la capacidad de elección y toma de decisiones, la capacidad de negociar y llegar a acuerdos y la reciprocidad y corresponsabilidad en las relaciones. Ahora, si estamos en un proceso de violencia de pareja, pero vemos que las dos partes quieren seguir adelante, que las dos partes quieren ejercer cambios diferentes, podemos llegar a establecer estos objetivos ya de orden de pareja. Dentro de ellos, ¿qué podemos trabajar? El uso del lenguaje en la relación, las formas de gestionar y regular emociones de las dos partes, los tipos de comunicación de orden agresiva, pasiva, afirmativa y las estrategias de conflictos que pueden manejar la pareja. Podemos encontrar que uno puede ser autoritario, amenaza, negación, el diálogo o demás. La corresponsabilidad, el indicar roles, quién lo hace o demás. La gestión del tiempo, del espacio, es decir, quién tiene tiempo, su espacio propio, las gráficas de ocupaciones, los tiempos y algo muy importante en esa parte de pareja va a ser la gestión del dinero y es quien decide tener el control en el dinero de su pareja. Acá debemos crear, sobre todo, y es mi consejo en la parte terapéutica, que cada uno tenga un grado en conjunto, pero también un grado de libertad. Vamos a trabajar un poco lo que hemos hablado anteriormente, pero esta vez lo vamos a enfatizar, por ejemplo, en actividades de empoderamiento o actividades puntualmente que puedes llegar a trabajar en diferentes aspectos. Vamos a hablar, por ejemplo, de modificación de mitos y creencias. ¿Qué puedes trabajar? El detectar y transformar sus creencias sobre la identidad femenina, los estereotipos, los mandatos, el detectar y transformar sus fantasías y guiones amorosos insanos y desiguales. Ten en cuenta que muchas veces esto también va a estar anclado a las expectativas amorosas, los mitos, las falsas creencias, las fantasías erotizadas que pueden llegar a pasar en algunos casos, la autoafirmación y va a ser conectar con su yo, la respiración de ejercicios de conciencia personal, el trabajar del autocuidado, el interiorizar el buen trato, el fomentar su autoestima y su autoconcepto va a ser importante, el respeto y poner límites, el reforzar sus conductas de actitudes o opiniones, el establecimiento de objetivos centrados en sí mismo también pueden ser trabajados dentro de la autoafirmación. En regulación emocional, ¿qué podemos llegar a trabajar? Podemos trabajar todos los temas, por ejemplo, como son la conciencia emocional, donde podemos trabajar el tema de identificación de emociones a través de ejercicios de inteligencia emocional. Podemos llegar a trabajar todo el tema de entrenamientos asertivos de solución de conflictos. Podemos llegar a trabajar en los entrenamientos de generación de alternativas y toma de decisiones en la parte de conflictos que hemos hablado anteriormente. Debemos también potenciar la autonomía en relaciones igualitarias y el buen trato, y para ello debemos en algunos casos hacer reelaboraciones de orden de vínculos, el desarrollo de relaciones igualitarias y buen trato, las expectativas amorosas que puedan tener y el intercambio de roles en algún caso que puedan ocurrir. Ahora, vamos a hablar un poco de la teoría del amor romántico y cómo esta puede llegar a afectar la percepción o la cognición de una persona frente a la parte de violencia de género o cómo puede llegar a este problema a llegar a afectar en algunos casos el tema de terapias de pareja. Dentro de las características generales de estos ejercicios va a ser como el objetivo fundamental de la vida o el amor romántico lo ven como algo eterno, que es para siempre, algo exclusivo y que solo se puede amar a una persona. Esto no va a estar relacionado a la monogamia, sino las frases como siempre te amaré, nadie te amará como yo o demás. En algunos casos que el amor romántico es solo heterosexual, que el amor romántico también tiene un inicio súbito y se enlaza con el amor a previa vista.
Aspectos como la predestinación, la fusión de ser solo uno y las pruebas de amor. Entonces acá se hablarán de, por ejemplo, demostraciones que siempre van a arrancar como si me amas, entonces harás X comportamiento, si no haces esto es que no me amas, cosas en ese sentido. Los sacrificios continuos o continuado que la persona se sacrifica en relación a la persona, los celos y el dominio como una forma de expresar amor. Muchas veces lo que hemos hablado hasta el momento puede estar relacionada con características generales frente al amor romántico. Ahora, por otro lado, van a haber también creencias. Ten en cuenta que una creencia es un constructo mucho más fuerte que es alimentado a través de varios años de la vida, varias personas o diferentes aspectos. La creencia, lastimosamente, que Hollywood nos alimenta y es la creencia de la media naranja y creer la complementariedad bajo el supuesto que uno es incompleto. Creencias como la del alma gemela, cree que alguien existe igual a uno, el del príncipe azul, que es el hombre perfecto que te va a salvar, o el príncipe rana, que hace referencia a que las mujeres pueden convertir esas comillas a ese hombre o esa mujer rana en un mujer príncipe o princesa. El amor lo puede todo, entonces con el amor solo se puede superar cualquier problema y que se considera que solo se debe amar a la pareja para que ocurra una buena calidad de pareja y no llegase a presentarse un episodio de violencia de pareja. Algunas consecuencias de todo este pensamiento del amor romántico. De orden heterosexual, que solo se considera que la única opción es el amor heterosexual entre un hombre y una mujer. La justificación, es decir, aceptamos las conductas de amor de otro, como pueden ser amenazas, chantajes, celos, posesividad. Se impulsa a renunciar a otras aspiraciones y esto va a caber, por ejemplo, estudios, sueños, logros, y acá también se va a cartar la libertad individual, donde también se potencia la dependencia. El sufrimiento, vamos a asumirlo como positivo y necesario, se invisibiliza el maltrato y no se ve y no vamos a aceptar cómo es el otro y en ese orden de ideas puede haber un autoengaño y un deseo de cambiar al otro. Muchas veces vamos a darnos cuenta que ese deseo de cambiar a otro va a empezar a ser un atenuante, perdón, un predisponente para una situación de maltrato a futuro. El fomentar la desigualdad y el no ser correspondido entre una relación puede llegar a afectar y no se aprende a través de una adecuada gestión de conflictos. Esto significa que va a ser un modelo de obedecer y ordenar dentro de una relación, el no potenciar la comunicación, los límites ni la negociación dentro de la pareja va a ser consecuencias de este amor romántico. Por otro lado, no se incapacita ni se responsabiliza la vida propia, ni se llega a desempoderar a las mujeres. Para ello, para poder tener unas relaciones igualitarias, que va a ser nuestro objetivo inicial, dentro del proceso de violencia de género y fases de terapias de pareja, en todo este proceso te invito a lo siguiente. A. Revisar los mitos y creencias sobre el amor que puedan tener tanto la víctima como el agresor o la pareja. B. Ver la reciprocidad. Entonces, acá ver si la pareja da y recibe aspectos dentro del amor, intercambio de roles y corresponsabilidad, el revisar los guiones y fantasías amorosas, entonces qué expectativas tiene de relación amorosa, cómo tiende a colocarse esas relaciones afectivas y demás. La fusión y separación, que va a estar relacionada con potenciar a un lado la confianza, la apertura a otra persona, la autonomía, las actividades solas dadas por una persona y demás. Acá te invito a que puedas revisar un poco las investigaciones de Sanz del 2000 que nos hablan un poco más a profundidad de todos estos aspectos. Los espacios personales, crear el propio espacio, las redes afectivas como espacio de construcción de afectos, en los procesos de duelo que pueda tener cada una de las dos partes de la pareja, el aprender a poner límites saludables en todo este aspecto nos puede llegar a ocurrir. Ahora, no olvidemos que dentro de un tema de violencia de género o violencia de pareja, no solo pueden verse afectados el hombre o la mujer que es víctima. En algunos casos también vamos a encontrar que cuando hay hijos pueden verse afectados dependiendo la edad que puedan tener, pero a continuación te voy a hablar de unos problemas generales y luego pasaremos a por etapas. De manera general, aquí vamos a encontrar en niños que han observado violencia de género. Vamos a encontrar que pueden haber problemas de aislamiento y esto puede ir en tres canales. Aislamiento,
inseguridad y agresividad. Problemas de integración en la escuela, entonces falta de concentración, poco rendimiento educativo. En algunos casos podemos encontrar que se combina la agresividad, la falta de concentración y disminución del rendimiento, y esto nos hace propensos a un caso de acoso escolar que nos puede llevar a una víctima o un agresor. Los síntomas de estrés postraumático, como pueden ser los insomnios, pesadillas, fobias y ansiedad en niños. Los síntomas depresivos, como pueden ser el llanto, la tristeza y el aislamiento. Las alteraciones del desarrollo afectivo, como pueden ser la dificultad para manejar las emociones de orden interna y empezar a crear roles de género erróneos. Y en algunos casos más críticos, la muerte o tentativa de suicidio. Por otro lado, también podemos encontrar que vamos a ver evidencias donde de forma directa el niño se vuelve violento, eh, el niño empieza a negar los eventos, entonces cree que está pasando en otra casa o demás, y en otras situaciones que el niño se vuelve totalmente aislado o ignora o evita esas situaciones. Entonces el niño no oye ni ve las situaciones que pueden estar pasando a su alrededor. Ahora sí, vamos a tener en cuenta algunos aspectos críticos que puedan presentarse en fases del desarrollo evolutivo de los menores, pero sobre todo cuando estos menores presentan o son testigos de violencia de género en alguna de las vías. Dentro de los aspectos críticos que pueden ocurrir en edades de 2 a 7 años pueden ser los siguientes. El incremento de terrores nocturnos que se interrumpe el descanso de los padres o las madres, el poner a prueba el adulto para que complazca sus deseos a través de pataletas, rabietas, manipulación, para conseguir lo que quiere la persona, en este caso los menores. Cuando son de edades de 7 a 12 años, vamos a encontrar lo siguiente. Aspectos críticos, vamos a encontrar una falta de motivación para hacer las tareas escolares. Vamos a encontrar que los niños y las niñas quieren estar siempre afuera de su casa, jugando con amigos o amigas. Ten en cuenta que estas fases empiezan a desarrollar los vínculos sociales más fuertes dentro de esa fase. El desarrollo o la fase de que comienza a revelarse los ya niños y adolescentes tempranos para una búsqueda de una mayor independencia. En edades de 12 a 18 años, ¿qué podemos encontrar? Como te habrás dado cuenta, ya estamos empezando a hablar de adolescentes. Acá presentan actitudes críticas, confrontadoras ante las figuras de autoridad, como pueden ser madres, padres, profesores, o necesitan un sentimiento de diferenciarse, cambios repentinos del humor, preocupaciones excesivas por su aspecto físico, preocupaciones excesivas por el adecuarse a grupos iguales, y a veces quiere ser tratado como un adulto o en el otro extremo quiere ser tratado como un niño. No lo olvides que aunque algunos de estos comportamientos que te he mencionado es muy común que lleguen a presentarse en fases de la adolescencia, acá estaríamos hablando que se llegan a presentar más notoriamente, son mucho más marcados. En algunos casos podemos encontrar un comportamiento de la sexualización bastante marcada en todo este proceso. Bien, hemos llegado al final de nuestro módulo de intervención. No olvides que estaré desde el foro atendiendo todas tus preguntas y dudas que puedas tener. Y también recuerda revisar los contenidos, libros y artículos recomendados. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.